El objetivo de este ejercicio es, a partir de la gráfica, sacar la ecuación. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios de este tipo. Lo primero que tenemos que tener claro es qué está representando esta gráfica. Y esta representa en concreto x en metros y el tiempo en segundos. Una vez que tenemos claras las magnitudes, vamos a establecer la ecuación. La ecuación siempre tiene la misma forma. X en función del tiempo es igual a por el seno o por el coseno. Como normalmente solemos poner el seno, pues vamos a cambiar y vamos a poner el coseno, por utilizar también el coseno alguna vez, de omega t más phi sub 0. Para conocer la amplitud, nos acordamos de que la amplitud es la distancia máxima al punto de equilibrio. Cogemos cualquiera de los puntos máximos de la gráfica y de ahí podemos sacar la amplitud. En este caso, como vemos, la amplitud va a ser 5 metros. En segundo lugar, necesitamos la frecuencia angular. De aquí no podemos sacar la frecuencia angular directamente, pero sí una referencia temporal que es el periodo. Para el periodo tenemos que buscar puntos que sean fáciles de localizar. Por ejemplo, las crestas de este movimiento se ven muy fácilmente, o los valles, los puntos mínimos. Vamos a coger este punto y este punto, que estamos viendo que se produce una oscilación completa entre uno y otro. Esto, como estamos en el eje del tiempo, será el tiempo que tarda el oscilador en partir de una posición y regresar a la misma posición la primera vez, porque ya vemos que después vuelve a pasar lo mismo otra vez y así sucesivamente al tratarse de movimiento periódico. El periodo, por lo tanto, será esta distancia, que es de 1 a 3, 2 segundos. Y de aquí podemos sacar la frecuencia angular, ya que la frecuencia angular se relaciona con el periodo, con la expresión 2pi partido por el periodo, y sustituyendo por el dato que nos da la gráfica, obtenemos que la frecuencia angular es pi radianes por segundo. Y ahora solamente nos falta calcular la fase inicial, pero para calcular la fase inicial tenemos que partir de la posición en la que se encuentra la partícula en el instante inicial. Si nos fijamos en la gráfica, el instante inicial sería este y la posición del cuerpo es esta de aquí. X serán 5 metros. Entonces, sustituyendo en la ecuación, voy a poner ya los datos de los que disponemos, como la amplitud era 5 y la frecuencia angular era pi. Vamos a poner, esto sería pi por 0, que sería el tiempo, más phi sub 0. Entonces queda 5 por el coseno de phi sub 0 y esto también es igual a 5. De manera que necesariamente el coseno de phi sub 0 es igual a 5 partido por 5, que es 1. De manera que phi sub 0 será el arco coseno de 1. Y nosotros sabemos que el arco coseno de 1 es 0 radianes. Por lo tanto, la ecuación será x en función del tiempo igual a 5 por el coseno de pi por t. Y ya está, porque la fase inicial sería 0 metros y t en segundos. En este ejercicio no nos piden la ecuación del movimiento, sino solamente la fase inicial. Así que vamos a tomar el punto de referencia como punto origen. Por facilitar las cosas voy a especificar que estamos midiendo la posición horizontal y el tiempo en segundos. La ecuación del movimiento sería x en función del tiempo igual a por el seno o el coseno. Vamos a hacerlo con las dos para ver cómo nos sale la fase inicial en cada caso, de omega t más phi sub 0. En la posición inicial, pues en la posición inicial sustituimos el tiempo por 0 y nos va a quedar a por el seno de phi sub 0. ¿Y a qué va a ser igual? Pues a la posición que tiene en ese momento el cuerpo, que sería 0, es decir, se encuentra en la posición de equilibrio. Si despejo seno de phi sub 0, paso la amplitud al otro lado y me queda 0. Por lo tanto, phi sub 0 será el arcoseno de 0. Pero el arcoseno de 0 tiene dos posibles soluciones dentro de una misma vuelta. Si nos fijamos en la circunferencia goniométrica, el seno va a ser 0 cuando se encuentre en la posición más extrema, pero también, esto serían 0 grados,
0 radianes, pero también el seno va a ser 0 cuando esté en la posición simétrica, es decir, cuando sean pi radianes. ¿Cuál de las dos será la correcta? Pues tenemos que ayudarnos de la gráfica para poder saber la solución. Si nos fijamos en la ecuación va a ser A por el seno de omega t. Omega lo podemos sacar porque podemos ver perfectamente que el periodo son 2 segundos. Así que podemos poner aquí también 2pi partido por el periodo por el tiempo más phi sub 0. De manera que si nosotros sustituimos por los datos que tenemos, la amplitud es más difícil de saber. Pero esto sería pi por t más la fase inicial. Cuando empecemos a darle valores al tiempo, un instante después del instante t igual a 0, el valor que tiene que tomar la función, si nos fijamos, tiene que ser negativo, porque está en esta parte de la gráfica. ¿Cómo conseguimos que el valor que nos dé el seno sea negativo? Pues si ponemos un 0 directamente en la fase inicial, el valor será 0, pero después, posteriormente, empezará a tomar valores positivos, puesto que el seno, a medida que vaya creciendo el ángulo, va a seguir siendo positivo. Sin embargo, si nosotros ponemos aquí el valor de pi, si nos fijamos, pi es desde donde empezaría a tomar valores negativos hasta que llegue a esta posición que empezaría a tomar valores positivos. Por lo tanto, la fase inicial va a ser pi. Pero ¿cómo calcularíamos la fase inicial en el caso de que se tratara de la función coseno? Pues vamos a ver cómo nos quedaría, a ver si es igual de complicado, ver cuáles son los datos o no. Imaginemos que tenemos la misma ecuación, pero esta vez, en vez de utilizar el seno, vamos a utilizar el coseno. Coseno de omega t más phi sub 0. Y vamos para la posición inicial. En la posición inicial, esto sería A por el coseno de omega por 0, que es 0, por phi sub 0. Y esto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, coseno de phi sub 0 es 0 partido por A, que es 0. Y phi sub 0 será el arco coseno de 0. Vamos a fijarnos ahora en la circunferencia goniométrica y vamos a hacer el mismo análisis. Vamos a ver en qué puntos de la circunferencia goniométrica el coseno es 0. Pues observamos que hay dos puntos, que son 1, la posición pi medios, porque vemos que la parte horizontal de este ángulo es inexistente. Y la otra sería 3 pi medios. Uno de los dos ángulos es incorrecto. También podríamos poner menos pi medios. Sería también válido. Uno de los dos ángulos es incorrecto. Vamos a analizar cuál sería. O bien pi medios o bien 3 pi medios. Pues bien, si yo me fijo en la propia circunferencia goniométrica, si empiezo a moverme a partir de pi medios, el valor que va a ir tomando el coseno en esta zona va a ser una cantidad negativa porque estoy en el segundo cuadrante. Después de pasar al segundo cuadrante va a llegar a un máximo, que será cuando tome el valor menos 1. Y posteriormente seguirá moviéndose en este sentido, como siempre hemos indicado, que es el sentido de movimiento, y seguirá tomando valores negativos hasta que llegue otra vez al 0. Y como vemos es lo que está pasando aquí. El movimiento va a producirse aquí hasta que llega a un mínimo, que sería cuando alcanza el coseno, el valor negativo, y posteriormente se sigue moviendo hasta que llega al valor 0 otra vez. Es decir, que se trataría de la primera solución, de pi medios. Porque, ¿qué ocurriría si cogemos 3 pi medios? Como el movimiento siempre lo estamos definiendo con el sentido positivo, es decir, el sentido contrario a las agujas del reloj, si ahora nos fijamos en el movimiento que tiene a partir de 3 pi medios, vemos que el coseno en todo momento es positivo. Entonces, esta posición inicial se referiría en el caso de que el movimiento se iniciara, por ejemplo, en este punto. De manera que los valores que va tomando la función son positivos hasta que llega a un punto
en que vuelve a tomar el valor 0. Depende de en qué posición nos situemos, el ángulo inicial va a ser uno o va a ser otro. Por lo tanto, en esta situación, la fase inicial, si tenemos en cuenta el coseno, será pi medios de radian.